pasando este mes, jueves 14 de julio. Vamos a continuar con esta ronda de comentarios y a esta hora escuchamos la participación de nuestro compañero Manuel Conde. Muy buenos días. Muy buenos días a nuestro coordinador, a este gran equipo de comunicadores, deseando la pronta recuperación de don Álvaro. Un saludo especial a la dirección de este medio, al equipo técnico que hace posible la transmisión de este espacio y al pueblo dominicano que siempre presta su atención a el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Miren, ha llegado a mí por diferentes vías reclamos de personas que han comprado apartamentos a futuro. Estos contratos, los llamados contratos en planos, con quejas relativas a unas notificaciones que están recibiendo por una modificación en lo pactado en cuanto al precio, alegando el aumento de los precios sin que esto esté en muchos casos previsto en sus contratos. Lo están poniendo en una encrucijada luego de esos ciudadanos, esas personas, haber cumplido fielmente con su obligación, con sus compromisos, pagando el inicial previsto y las cuotas correspondientes. El Protecon, el Instituto de Protección al Consumidor y al Usuario, Proconsumidor, gracias Rosendo, ha dicho que tiene en su poder varios procesos que se están conociendo de forma particular y que en los próximos días dará su decisión. Nuestro querido amigo Eddie Alcántara, director ejecutivo de ese órgano, está haciendo un gran trabajo y en diferentes sectores se ha puesto los pantalones, ha intervenido y ha solucionado muchas problemáticas. En este caso, cuando se presentan las quejas, las denuncias, eso tiene un efecto entre las partes que están haciendo la conciliación y se toman decisiones relativas a esas partes. Pero yo aquí hago este llamado para ir tal vez un poquito más allá, porque me estoy encontrando cada vez con más frecuencia con este tipo de reclamo. Hay que ver, hay que analizar si se trata de una situación de manipulación, de utilización de estos medios, como son las ventas de apartamentos en planos, para luego sacar recursos y no dar la cara. Yo llamo aquí a la autoridad a intervenir de oficio, a mirar qué es lo que está realmente pasando y si se está incurriendo en violaciones a la ley, primero, la ley de protección al consumidor y segundo, si se trata de algo más allá. Aunque con una salvedad también que es importante hacer, Conde. Aquí hace unos días hablamos del tema y de hecho qué bueno que tú en tu, sobre todo conocimiento y ejercicio del derecho, lo abordes. El rol, y yo creo que esto lo sabe muy bien Eddie, que varias veces hemos hablado del asunto, de la autoridad es velar, sobre todo, cumplimiento de la norma, cumplimiento de los contratos. Lo digo porque también hay gente que a veces se hace de la idea de que toda intervención del Estado es la del control de precios. Y eso es un poco difícil, porque tampoco se puede pretender que en un momento en el que todo sube, en el que todo está pues elevando sus precios por un mecanismo de inflación, lo haga una parte del mercado y otra no. Sí, no, pero yo he tenido a mano, José Luis, y los casos específicos, he revisado los contratos de las personas que me han presentado la denuncia. Y no tienen cláusulas. No hay cláusulas que admitan por ahí empecé. Ese tipo de modificación unilateral. Eso es lo que tiene que hacer la autoridad y ver que se cumplan los contratos y que no se abuse sobre todo del contratante. El problema es que no hay cláusulas que impidan ni una cosa ni la otra, porque tampoco hay una cláusula que diga que lo prohíba. Entonces, mira, ¿tú sabes en qué esto va a redundar? El concepto de precio acordado en que el tema de la venta anticipada, la compra en plano, va a disminuir. La gente se va a tener de eso. ¿O va a regularse más? Sí. Discúlpame, Conde, hay otra metodología que usan los promotores de vivienda. Tú sabes que aquí se creó una ley de quiebra, ¿recordarás? La llamada ley de reestructuración mercantil. Correcto. Ajá. Cuando se crea esa ley de quiebra o esa ley de reestructuración mercantil, tú desarrollas un proyecto, pero te recuerda que los terrenos generalmente terminan hipotecados. ¿Qué está ocurriendo en muchísima práctica? Que de repente tú estás levantando un proyecto, vende anticipadamente, levanta el proyecto y cuando el proyecto está en un 75%, un 80%, 60%, abandona el proyecto. Pero como esos terrenos están comprometidos con un banco, el banco ejecuta la hipoteca y luego el banco tiene que hacer una renegociación individual con los clientes, que la generalidad de los casos disparan los costos de esos inmuebles
por encima de un 30, de un 35 y en algunos casos hasta un 40% del valor original pactado con el promotor de vivienda. Sí, miren, estos casos no es que se trata de que hay una cláusula y hay que permitir o admitir un cambio. Señores, el contrato es la ley entre las partes. Claro. La famosa máxima pacta sunt servanda. Es obligatorio para las partes que lo han hecho, que lo han pactado. Esa expresión de voluntad genera obligaciones a cargo de ambas partes. No es que una de ellas, luego de que pasan varios años, que ha recibido un beneficio, que ha recibido un pago, quiera de manera medalganaria, de forma discrecional, incorporar modificaciones. Para incorporar esas modificaciones tiene que intervenir necesariamente la voluntad de ambas partes. Ahora, esos contratos tienen además un componente distinto al resto, porque en la mayoría de los casos se constituyen en la práctica en contratos de adhesión. ¿Qué son estos contratos de adhesión? Aquellos que no tienen la posibilidad de ser negociados, de ser discutidos en igualdad de condiciones por las partes que intervienen. Simple y sencillamente usted lo toma o lo deja. Y esa es la forma en que en la práctica se conciben esos contratos que esos ciudadanos están suscribiendo y que hoy se sienten afectados por estas decisiones unilaterales. Después de hacer un sacrificio para hacer los pagos de los iniciales, de cumplir fielmente con todo lo previsto, el otro quiere aplicar su poder y modificar los precios. El precio en un contrato de compraventa es un elemento esencial, tanto el precio como la definición de la cosa. Esos dos elementos no pueden estar a la discrecionalidad de ninguna de las partes. Entonces, si hubo una imprevisión con relación al cálculo de factores de inflación, esa imprevisión no puede cargarla la parte más débil en el contrato, que es ese ciudadano de a pie que ha hecho ese sacrificio en ese contrato para adquirir una vivienda. Pero por el otro, también al tratarse de un contrato de adhesión, no puede la Autoridad de Protección al Consumidor dar de lado a la situación, porque la ley le obliga a regular esos contratos. Esos contratos, al ser contratos de adhesión, la misma ley obliga a que sean registrados y aprobados por resolución por ese Instituto de Protección al Consumidor y al Usuario. Hay que ver primero si esos contratos, de los cuales se está haciendo, entiendo yo, en los casos que me han presentado, un uso abusivo, hay que ver si efectivamente registraron esos contratos. Y si las cláusulas, en alguno de esos casos, de las que están haciendo uso para modificar unilateralmente los precios, son cláusulas concebidas de forma abusiva. Pues si es de ser así, son cláusulas que deben ser colocadas en la condición de una cláusula nula, una cláusula no prevista, una cláusula que carece de efectividad. Pero en adición, si se ha concebido el precio, las ofertas en plazos de entrega, en tiempos de entrega, en condiciones de habitabilidad, en ofertas de condiciones de prestaciones especiales en el complejo que se está ofreciendo y no se cumple con ellas, como ha pasado, bueno, también ahí hay elementos, o pudiera haber elementos de publicidad engañosa en la que también el Instituto de Protección al Consumidor tiene incidencia y puede inclusive, como el mismo Eddie Alcántara ha dicho en reiteradas ocasiones, él mismo podría actuar hasta de oficio para ver si hay faltas que se tipifiquen y si hay lugar inclusive a establecer multas. Hacemos un llamado en ese orden, que se tomen las previsiones del lugar y que se tomen los correctivos. En otro orden quisiera brevemente tratar otro temita. Yo que me he mantenido siendo un crítico tan constante al Congreso Nacional. No es que he dejado de serlo, sigo siendo crítico. La labor del Congreso no ha sido la que uno espera, no ha llenado las expectativas en cuanto a normas que requiere la República Dominicana para mejorar su ordenamiento. Pero por fin ya salió aprobada la ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial, que era una ley que se estaba esperando. Recordemos que en medio de la pandemia, cuando todos nos encerramos por decisión de las autoridades, el Poder Judicial buscó mecanismos para seguir atendiendo las problemáticas y los litigios de los que estaba apoderado, y emitió el Consejo del Poder Judicial varias resoluciones que decíamos desde aquel momento que no eran constitucionales, pues esa facultad no le estaba atribuido al Consejo del Poder Judicial. Sin embargo, bueno, muchos lo dieron por válido para poder continuar con el desarrollo de la actividad judicial por medios digitales, que fue lo que dispuso
dispusieron esas varias resoluciones. Hubo una que regulaba las firmas digitales, otra las audiencias, otra las notificaciones por medios digitales. Esas audiencias tuvieron muchas críticas, estos procesos tuvieron muchas críticas, no por las audiencias virtuales en sí mismas, que todos queremos y quisiéramos que rápidamente se reincorporen, no por el uso de medios digitales, sino por la deficiencia con que se ejecutó. Y tal vez uno tiene que decir y ser justo y equilibrado en este tipo de comentarios. Lo cierto es que la pandemia nos tomó a todos de sorpresa. La Suprema Corte hizo quizá todo lo que podía en términos del montaje rápido de una plataforma digital, pero que en la práctica, lamentablemente hay que decir, con toda la buena intención que la acompañó, sin embargo en la práctica no demostró ejecutarse con la efectividad que los usuarios esperaban. Las notificaciones no tenían siempre la efectividad apropiada, había problemas a veces en la plataforma para la conexión digital. En fin, en la ejecución hubo grandes deficiencias, pero pudiéramos decir que había cierta justificación por lo rápido que tuvo el Poder Judicial que reaccionar y montar esta alternativa para solucionar esta situación de la pandemia que nos obligó a todos a quedarnos en nuestros hogares. Esa resolución que emitió el Consejo del Poder Judicial, o esas resoluciones, fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, dejando vamos a decir, la imposibilidad material de seguir con la llamada virtualidad. Esto es que se sacó de cuajo la normativa que servía de base para estos procesos virtuales. Bueno, pues el Poder Judicial presentó un proyecto de ley, el llamado proyecto de ley de medios digitales en el Poder Judicial, que por fin fue aprobado. El Congreso Nacional, que es el órgano competente para normar estos aspectos, aprobó por fin esta ley. Y espero que en los próximos días, si no es que ya fue promulgada y publicada, pues que se ponga en vigencia. Esa ley precisamente incorpora esos medios digitales que se ensayaron en la pandemia, que espero ahora en su implementación sea más rico, sea más contundente, sea más efectivo, que corrijan los defectos que tuvo y que se observaron en la pandemia para que esas críticas que se hicieron ya no estén presentes. Se amplió en esa ley el poder reglamentario, ya en este caso no el Consejo del Poder Judicial, que no tiene ni ha tenido nunca ese poder reglamentario, sino al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, para que disponga las normativas y los reglamentos del lugar para la implementación de esta ley especial. En otro orden, también se regulan las audiencias digitales y la famosa firma digital. Esto es un paso de avance, creo, positivo para la justicia. Ya a partir de su aprobación podremos los abogados, los usuarios del sistema, tener la posibilidad de asistir de nuevo a audiencias virtuales, de usar los medios digitales para la notificación, para el depósito de documentos, para el uso de documentos digitales. Y también ahí hay normativas relativas al uso de las firmas digitales. Esto es un gran paso de avance. Ahora, no abarca, y es bueno decir, todas las audiencias ni todos los procesos. Los procesos penales, esta ley los deja fuera. Pero de todas maneras, con tan solo incluir el resto de los procesos, creo que es un medio, un mecanismo que va a ayudar al descongestionamiento de la justicia y al uso más eficiente de los medios digitales para descongestionar y avanzar en la justicia. Llévatelo, Cundo.